Hola, mi nombre es Lucelena Gil Agustín, soy alumna de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma del Estado de México. Me encuentro cursando el 7º semestre de la carrera y para la clínica de enfermería en cuidados intensivos voy a describir las características mínimas de infraestructura física y equipamiento, así como los criterios para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Esto perteneciente a la unidad 1, que lleva por nombre Generalidades de la unidad de cuidados intensivos. El objetivo de la unidad es identificar las generalidades de la unidad de cuidados intensivos mediante la revisión sistemática de la normatividad nacional e internacional, así como de un recorrido por el área física, para que el alumno se familiarice con la estructura física, equipo y mobiliario de la unidad de cuidados intensivos. Es por eso que la siguiente información fue tomada de la norma oficial mexicana 025 de la Secretaría de Salud, que fue publicada en el año 2013, para la organización y funcionamiento de las unidades de cuidados intensivos. Unidad de cuidados intensivos. Vamos a iniciar definiendo qué es la unidad de cuidados intensivos. Según la norma 025, es también llamada terapia intensiva. Es el área de hospitalización en la que un equipo multi e interdisciplinario proporciona atención médica a pacientes en estado agudo crítico con el apoyo de recursos tecnológicos de monitoreo, diagnóstico y tratamiento. Cuidados intensivos. Es aquella forma de proporcionar atención médica multi e interdisciplinaria a pacientes en estado agudo crítico. Generalidades de la unidad de cuidados intensivos. Se debe de contar con al menos un médico especialista en medicina crítica o pediatras y neonatólogos especialistas en unidades de cuidados intensivos pediátricas o neonatales. Los médicos que estén en proceso de formación de la especialidad podrán atender a pacientes en estado agudo crítico, supervisados y acompañados por un médico especialista, a excepción de aquellas ocasiones en las que la vida del paciente se encuentre en riesgo inminente. Los procedimientos, exámenes, prescripciones, medicamentos administrados, formatos para el registro de las variables fisiológicas, controles y evaluaciones practicados al paciente deben de ser incorporados al expediente clínico. Características mínimas de infraestructura física. La unidad de cuidados intensivos debe de ser de fácil acceso desde áreas de cirugía, tococirugía, urgencias y hospitalización. Debe de tener un filtro de acceso en el cual se encuentre un lavado, un área de lavado, o sea, un lavabo, dispensadores de jabón líquido y de alcohol gel, además de toallas desechables o un sistema de aire para el secado de las manos. Debe de haber un control de acceso a la unidad para visitantes y familiares, en donde se va a encontrar también un lavabo con dispensadores de jabón líquido, alcohol gel y toallas desechables. Además de que en ese espacio deben de colocarse las barreras de protección. Las puertas, pasillos, mobiliarios y equipo médico tendrán las dimensiones óptimas para cumplir con su función en la atención al paciente. Los cubículos o módulos deberán contar con el espacio suficiente para la ubicación de la cama o, en su defecto, cuna o incubadora, y el equipo de monitoreo o soporte, además de contar con un espacio libre para el desplazamiento del personal para que así favorezca la seguridad del paciente. Las paredes, pisos y techos de los cubículos deben de ser de material liso, resistente y lavable que permita el uso de desinfectantes. ¿Qué es el cubículo o módulo de cuidados intensivos? Es el lugar delimitado físicamente con su respectiva área tributaria, donde se ubica el mobiliario y equipamiento necesario para la atención del paciente en estado agudo crítico. Dentro del cubículo se debe de contar con al menos 16 contactos eléctricos de grado médico, diferenciados por código y color en relación con la fuente de suministro y voltaje. También se deben de encontrar 2 tomas fijas para el suministro de oxígeno.
una toma fija de aire comprimido, 2 tomas fijas de aspiración controlada y una canastilla con frasco empotrado en la pared. Se debe de contar con al menos un cubículo o módulo de aislamiento para pacientes sépticos o infectocontagiosos. Los módulos deben de estar ubicados en torno a la central de enfermeras, de modo que el personal en servicio pueda observar a los pacientes y desplazarse rápidamente para la atención directa al paciente cuando éste lo requiera o cuando suceda un evento de urgencia. Se debe de contar también con un sistema de energía eléctrica ininterrumpida, con capacidad suficiente para asegurar el funcionamiento del equipo médico en la unidad. También se debe de contar con un sistema de control térmico ambiental y de ventilación. La temperatura se debe de encontrar entre el 24 y 28 grados centígrados. Al igual que debe de haber filtros de aire que permitan la circulación del mismo. Las salidas eléctricas y de gases deben de ser seguras, así como de fácil acceso y mantenimiento. La humedad del aire se debe de encontrar de entre el 30 y 60%. Se debe de contar también con un sistema de comunicación bidireccional y de alarma, conectada a cada cubículo o módulo. Se debe de tener un lavabo con dispensador de jabón, alcohol gel y sanitas en el área en general y por cubículo. Se debe de tener un área de trabajo administrativo para enfermeras y paramédicos. Debe de haber un área de lavado de material y un cuarto séptico en el cual debe de tener una tarja, mesa de trabajo y repisas de acero inoxidable para el aseo y almacenamiento de utensilios. Se debe de contar con un área de trabajo con superficie de acero inoxidable para la preparación de medicamentos y soluciones intravenosas. Se debe de contar con un almacén para equipos rodables, con tomas de corriente suficientes para asegurar la recarga de los equipos. Se debe de contar con un sanitario para el personal y una sala de espera, ya sea propia o compartida con otros servicios. En este, de igual manera, debe de contar con servicios sanitarios. Equipo de la unidad de cuidados intensivos. Entre los equipos encontramos el monitor, que debe de estar empotrado por cada cubículo, ventiladores, electrocardiógrafos, gasómetros, bombas de infusión, igual o suficientes para satisfacer las necesidades del servicio, carro de paro o carro rojo, cama para cuidados intensivos y un reloj. El carro rojo o de paro cardiorrespiratorio debe de tener un manubrio, 4 ruedas giratorias con sistema de frenado por lo menos en 2, superficie para equipo electromédico y compartimentos para medicamentos y material de consumo. Dentro del carro rojo vamos a encontrar material para la vía circulatoria y para la vía aérea, además de medicamentos y soluciones. Dentro de los materiales más importantes encontramos las bolsas para reanimación con reservorio y mascarilla de diferentes tamaños, cánula de Guedel de diferentes tamaños, conexión para oxígeno, desfibrilador con monitor, además de su cable para monitoreo electrocardiográfico con 3 puntas y electrodos autoadheribles, 2 focos para laringoscopio por cada mango, guías conductoras de cobre, hojas de laringoscopio curvas y rectas del número 3, 4 y 5, mango de laringoscopio para adulto y pediátrico, marcapasos externo transitorio, marcapasos transvenosos transitorios con accesorios y debe de tener una tabla para compresiones cardíacas externas. Este debe de ser ligero y de alta resistencia, lavable y con dimensiones de 60 por 50 centímetros aproximadamente. También se debe de contar con un tanque de oxígeno, con manómetro, válvula reguladora y su soporte. Otros dispositivos son los dispositivos para suministrar oxígeno con sistema de humidificación, control de proporción de oxígeno, temperatura y nebulización. El electrocardiógrafo debe de ser móvil de 12 derivaciones. Se debe de contar también con esfingomamómetros por cubículo,
estetoscopio por cubículo, un estuche de diagnóstico completo, lámparas de haz dirigible por cubículo, lámparas de mano. Los monitores deben de tener la capacidad para registrar el trazo electrocardiográfico de 2 canales, al igual que la presión arterial invasiva y no invasiva, temperatura y oximetría de pulso. También se debe contar con un monitor de transporte. De igual manera, negatoscopio u otros tipos de aparatos para la valoración de estudios radiológicos y de imagenología. Termómetros con su portatermómetro por cubículo, ventiladores mecánicos de presión y de volumen en números suficientes para cubrir las necesidades del servicio. Ventiladores de transporte también. El mobiliario de la unidad de cuidados intensivos va a ser el siguiente. En el servicio en general y por cubículo se debe de contar con bote para basura municipal, con bolsa de cualquier color excepto roja y amarilla. Botes con bolsa roja para la recolección de RPBI y contenedor rígido para punzocortantes. La cama de hospitalización debe de ser de tipo hidráulica con múltiples posiciones, con cabecera abatible y con barandales integrados, además de que debe contar con ruedas. De preferencia debe de tener la capacidad para pesar a los pacientes. Las camillas de traslado deben de tener barandales abatibles y dispositivos para la colocación del equipo necesario de soporte vital. También se debe de contar con dispositivos para movilizar al paciente, que puede ser una especie de grúa o, en su defecto, sillas de ruedas, de preferencia con la capacidad para pesar a los pacientes. Los criterios para la organización y funcionamiento de la unidad de cuidados intensivos. Tenemos aquí las características del personal, en donde los médicos deben de ser especialistas en medicina del enfermo en estado crítico, deben de ser certificados de especialización expedidos con una institución de educación superior. Los médicos especialistas en medicina interna, neumología, cardiología, anestesiología y en otras ramas de la medicina también deben documentar haber realizado cursos de capacitación en medicina crítica. El personal de enfermería también debe de contar con especialidad en medicina crítica y cuidados intensivos, o por lo menos la licenciatura con título expedido por una institución de educación superior. Los criterios de ingreso de los pacientes a la unidad de cuidados intensivos se dividen en dos: el modelo basado en las funciones orgánicas, que nos dice que van a ser aquellos pacientes que presenten insuficiencia o inestabilidad en uno o más sistemas fisiológicos con posibilidades de recuperación. Aquellos pacientes que presenten alto riesgo, peligro de sistemas fisiológicos y que requieran del monitoreo. Pacientes con la necesidad de cuidados especializados brindados únicamente en la unidad de cuidados intensivos. Aquellos pacientes que presenten muerte cerebral y sean potenciales donadores de órganos. Y pacientes que requieran de cuidados paliativos. El otro modelo es el modelo de prioridades, que en este se van a distinguir aquellos pacientes que van a beneficiarse si son atendidos en la unidad de cuidados intensivos, de aquellos que no. En la prioridad 1 tenemos a los pacientes en estado agudo crítico, inestables, con la necesidad de tratamiento intensivo y monitoreo. En la prioridad 2 tenemos a aquellos pacientes que requieren de monitoreo intensivo y pueden necesitar intervenciones inmediatas a consecuencia de padecimientos graves, agudos o complicaciones de procedimientos médicos o quirúrgicos. En la prioridad 3 tenemos a los pacientes en estado agudo crítico, inestables, con pocas posibilidades de recuperarse de sus padecimientos subyacentes. En la prioridad 4 tenemos a los pacientes para los que la admisión en la unidad de cuidados intensivos se considera no apropiada. La admisión debe decidirse de manera individualizada bajo circunstancias no usuales
y a juicio del médico responsable de la unidad de cuidados intensivos. En los criterios de egreso de los pacientes de la unidad de cuidados intensivos tenemos el programado, que es cuando se ha solucionado o mejorado los problemas de salud del paciente y se traslada a otro servicio o a otra unidad hospitalaria donde se le va a otorgar la atención progresivamente a la recuperación del paciente, o se ha agotado las posibilidades de mejoría. No programado es cuando existen posibilidades asistenciales a otros pacientes con mayores necesidades de cuidados intensivos ante la situación de ocupación total de los cubículos de la unidad de cuidados intensivos. No previsto es el solicitado por el médico tratante, por el mismo paciente o por la familia, aun cuando persista la necesidad de vigilancia, diagnóstico y tratamiento. Y por último, por defunción, que éste se realiza de acuerdo con el procedimiento administrativo de cada institución o establecimiento. Y estos son los aspectos más importantes que nos muestra la norma oficial mexicana 025.